Hola, ¿cómo están? Buenos días. En la clase de hoy vamos a conversar acerca de la acción de las órdenes religiosas en América. Particularmente vamos a tratar de analizar y describir un poquito cómo era la organización que tenía la Iglesia Católica en su accionar de apoyo a la conquista de América. ¿Sí? Me refiero a la conquista espiritual. Cuando Colón llegó a América, no vino solo, sino que trajo en sus barcos a los primeros capellanes. ¿Qué son los capellanes? Me preguntarán. Los capellanes son sacerdotes que acompañan a los ejércitos a los combates, puesto que pueden derivar en situaciones de personas heridas, moribundas, o personas heridas que pueden estar a punto de perder la vida y que necesitan de la administración de los sacramentos, como el de la extrema unción. ¿Sí? Por lo tanto, siempre en la historia de las guerras de conquistas fueron religiosos acompañando a los ejércitos. Lo mismo pasó en el caso de Colón y su viaje a América. Entonces llegaron, junto con los ejércitos cristianos, llegaron los sacerdotes que acompañaban esta tarea de conquistar el nuevo mundo y convertir a los infieles. ¿Quiénes son los infieles? Las personas que no conocen a Dios, no creen en su palabra, no han sido bautizados y los cuales estarían, según las creencias medievales, condenados al infierno. ¿Sí? Entonces, la tarea de los religiosos es llevar la palabra de Dios, hacerle conocer ese mensaje de la misericordia y la salvación de Dios por medio de su Hijo Jesús y bautizarlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de esa manera hacerlos parte de la iglesia. Entonces, la actividad fue llevada a cabo por los religiosos pertenecientes a la Orden de la Merced, es decir, los llamados mercedarios, que acompañaron a Hernán Cortés y a Francisco Pizarro en sus empresas de conquista de México y del Perú. La Iglesia Católica tenía una acción muy importante que era acompañar a la conquista militar y en el plano material y económico, pero también necesitaba de un sustento, necesitaba de una retribución a la cual se le llamó patronato real. ¿Sí? Es decir, que los reyes católicos constituyeron ese patronato real para asegurarle una remuneración al clero. Ese dinero que se extraería de las actividades económicas que se desarrollen en el Nuevo Mundo serviría para la construcción de iglesias, catedrales, conventos, hospitales, para el mantenimiento y funcionamiento de estas instituciones y actividades llevadas a cabo por la iglesia. Además, para el caso de los religiosos que vivían acá en América, también se estableció el derecho de ellos de percibir el tributo de manos del indígena. Es decir, que el indígena trabajaba la tierra o llevaba a cabo actividades artesanales que después se llevarían al comercio y un porcentaje de esa recaudación o de recursos que se generaba serían entregados al religioso que estaba a cargo de su reducción. La Nueva España, que es el nombre de la tierra que pertenecía a los indios del Imperio Azteca y Maya y pasó a llamarse Virreinato de Nueva España, fue trabajada mediante esta acción directa de las órdenes religiosas para convertirlos al catolicismo y también para transmitirles la cultura occidental. Es decir, el español venía con la intención de llevar a cabo no solo la conquista en el plano material, político y económico, sino también en el plano cultural y religioso. Parados en un lugar llamado eurocentrismo,
el europeo consideraba que su propia cultura era superior, ¿sí? Puesto que ellos ya habían avanzado bastante en cuanto a técnica, ciencia, medicina, conocimientos. Comparativamente se sentían superiores, puesto que los pueblos americanos estaban todavía en la etapa del neolítico o del manejo rudimentario de los metales. Entonces se colocaron en ese lugar de superioridad frente a la inferioridad supuesta de parte de los pueblos originarios de América, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica fue un aliado político de los españoles para llevar a cabo esta conquista. Y para los españoles fue importante esto porque tuvo la justificación de que sus acciones militares de conquista y de muerte estaban protegidas o amparadas por el derecho divino, que establecía la obligación de que todo cristiano tenía que propagar la fe, ¿sí? Y de esa manera llevar la enseñanza de la fe católica a todos los infieles del mundo. Las órdenes religiosas llegaron en un primer momento, como les mencionaba, los mercedarios junto con Colón. Más tarde vendrían los franciscanos en el siglo XVI, en el 1523. Estos pertenecían a la orden creada por San Francisco de Asís. Asís, una región de Italia de la Edad Media. Después están los dominicos, que llegaron en 1526 con la tarea de evangelizar a los indígenas de la zona de Oaxaca y Morelos en México. Luego estarían los monjes agustinos en el 1533, ¿sí? Siguiendo las enseñanzas de San Agustín, y desarrollaron su misión en el centro norte del país. Y finalmente llegarían los jesuitas, que trabajaron en la región de California, lo que hoy es el sur de los Estados Unidos, ¿sí? Fundada esta orden religiosa por San Ignacio de Loyola, y que después tendría gran expansión en la zona de Centroamérica, norte de Sudamérica y el centro de Sudamérica en nuestro territorio, ¿sí? En lo que hoy conocemos como la provincia de Misiones y sur de Brasil. Esa fue la jurisdicción en la que se asentaron los jesuitas. Bien, como sabemos que el territorio es súper extenso, abarcando desde el sur de Estados Unidos hasta nuestra Patagonia, el Estado español subdividió estos nuevos territorios en virreinatos. Tenemos primero el virreinato de Nueva España, que era un único territorio y jurisdicción que abarcaba de Estados Unidos hasta la Patagonia, pero con el tiempo y a medida de que se iban fundando nuevas ciudades y se iba desarrollando la producción y el comercio, fue necesario subdividirlo para tener mejor control, y apareció entonces el Virreinato del Perú. Ya después van a tener subido ustedes en la plataforma los mapas que muestran estas divisiones o jurisdicciones. También aparecerían capitanías generales, en donde si bien hay actividad económica y hay población, es necesaria la presencia militar por cuanto hay peligro de ataques de indios beligerantes o para defender el territorio ante posibles invasiones de otras naciones europeas que intentan adueñarse de esa zona. Entonces vamos a tener la Capitanía General de Chile, porque tienen problemas con los indígenas, la Capitanía de Guatemala, la Capitanía de Colombia, etcétera. También les voy a dejar un mapa para que ustedes puedan ubicarlas en el espacio geográfico. Bien, lo mismo que hacía la Corte en cuanto al establecimiento de jurisdicciones, también lo va a hacer la Iglesia, y va a tener dos clases de jurisdicciones: las circunscripciones, como vemos acá en esta diapositiva, que coinciden con parroquias ubicadas dentro de las ciudades creadas por los españoles, y las doctrinas. Esta denominación de jurisdicción religiosa coincidían con las reducciones de indios que estaban situadas fuera de las ciudades, en la zona rural. Bien, entonces, cuando los españoles
Empiezan el proceso de exploración, después llega la conquista, es decir, el combate con los indígenas rebeldes que no aceptan la dominación, y finalmente, cuando ya el territorio está pacificado, comienza el proceso de fundación de ciudades y establecimiento de actividades económicas que serían las que generen los beneficios que esperan los conquistadores y la corte española. Entonces, los españoles comienzan a fundar ciudades en el siglo XVI por todo el territorio de América del Sur, y ahí se empieza a dibujar el espacio con una estructura de tablero de damas, estableciendo en el centro la plaza principal, y al entorno inmediato van a establecerse las principales instituciones: la iglesia, el cabildo, el poder judicial. Las principales familias tienen su vivienda en las inmediaciones más cercanas a la plaza principal, y a medida que se van alejando del centro van disminuyendo la jerarquía y la importancia de las personas en el plano económico, político y social. ¿Sí? Cada conquistador, por el solo hecho de haber venido a América y colaborar con la conquista y arriesgar su vida, obtenía como retribución un solar, ¿sí? Que era una extensión más o menos grande de tierra que podía abarcar unas 4 cuadras hasta 15 cuadras de extensión, y que esa tierra iba a ser destinada a la agricultura, y estableciendo ahí un servicio de tributo sobre los indios para que los indios trabajen la tierra y entreguen el producto de ese trabajo agrícola al español a cambio de que éste lo proteja, le enseñe el idioma y le enseñe la fe católica. Por eso la actividad de las órdenes religiosas fue de la mano con la actividad política de conquista llevada a cabo por los españoles. Bien, las reducciones, como mencionábamos recién, eran porciones de territorio que estaban establecidas en zona rural y que se dedicaban a la actividad agrícola principalmente, con la intención de que los sacerdotes les enseñaran a los indios técnicas un poco más avanzadas de agricultura, como las que se vienen aplicando en Europa, y que eran un poco más adelantadas que las técnicas agrícolas de América. Además de que los españoles introdujeron productos agrícolas, ¿sí? Algunas hortalizas y algunas frutas y verduras que no eran autóctonas, pero que se adaptaron bien al medio. Entonces los indígenas no las conocían y tenían que aprender cómo era el proceso de la producción de ese tipo de frutos y hortalizas. La iglesia entonces tenía en este siglo XVI una división en dos grandes categorías: el clero secular, ¿sí? Que dependía directamente del Papa, y en donde el sacerdote vivía en medio del pueblo, vivía en la ciudad, en el ámbito urbano, ¿sí? Y por otro lado vamos a tener el clero regular, que eran sacerdotes o frailes que no vivían en el pueblo, no estaban en contacto directo con la gente, sino que estaban más bien encerrados, se les llamaba también de clausura, y vivían dentro de los conventos, ¿sí? Mientras que el clero secular se relacionaba con la gente, daba misa, brindaba los servicios religiosos, concedía los sacramentos, también incluso tenía participación en la vida cultural y política con las demás personas del pueblo. Los que pertenecían a las órdenes religiosas que estaban aisladas en conventos vivían hacia adentro, vivían hacia el claustro, y su actividad consistía en la contemplación divina, es decir, la lectura, reflexión de los textos, la oración diaria en distintas horas del día, y también alguna que otra actividad de tipo vinculada a la caridad, como por ejemplo la educación de los jóvenes o la atención de personas enfermas, ¿sí? Entonces, de esa manera ellos
vivían aislados de la vida mundana, ¿sí? Y se suponía de que ellos lo que hacían con esta forma de encierro y aislamiento era tratar de acercarse lo más posible a la vivencia de los santos y de Dios. El clero regular entonces van a ser sacerdotes católicos que forman parte de una orden religiosa regular, es decir, que viven de acuerdo a una regla o regula, un término en latín, hacen votos solemnes, ¿sí?, de obediencia, de castidad y de pobreza. Y además del culto divino, entonces lo que hacen es buscar la salvación de las almas con la evangelización, a veces haciendo tarea de misión, es decir, salir a buscar a aquellas almas que necesitan la palabra de Dios y la conversión. Y en otros casos también la función, como les decía recién, de educación de la juventud, predicación de la palabra y cuidado de los enfermos. Mientras que bastante diferente era el rol que tenía el clero secular, que son los sacerdotes y diáconos, que no están vinculados a una orden religiosa, que no tienen estas obligaciones de los monasterios, como por ejemplo rezar a las 5 de la mañana el ángelus antes de que salga la primera luz del sol, o rezar 5 o 6 veces por día en determinados horarios, sino que cumplen el oficio religioso de dar misa los sábados y domingos, de atender las necesidades de tipo espiritual de los fieles del pueblo, de la ciudad, es decir, que están mucho más vinculados con lo social y con las relaciones públicas más que los otros, que se encuentran aislados o enclaustrados. Acá en esta foto vamos a ver una especie de jerarquía que tenía establecida la iglesia en esta Edad Media, donde tenemos dos columnas. Ustedes pueden apreciar, por la izquierda tenemos el clero secular y por la derecha vamos a tener el clero regular, ¿sí? Arriba en el tope tenemos a Dios y descendiendo de Dios tenemos la figura del Papa, que es el principal obispo de Roma, que representa a Dios acá en la tierra. Por debajo suyo vamos a tener a los arzobispos, ¿sí?, y a los obispos. Y finalmente, en una jurisdicción menor, que por ahí coincide con los departamentos de nuestras provincias, tenemos las parroquias. Por ejemplo, en Concepción tenemos la parroquia de Fátima, o acá en Alberdi tenemos la parroquia de San José, y que se lleva a cabo mediante la tarea diaria de los sacerdotes que pertenecen al clero secular. Por otro lado, en la columna de la derecha tenemos los abades, que son los que dirigen o gobiernan las abadías y los monasterios, ¿sí? Entonces tienen un mismo nivel con los arzobispos, pero más tienen su vida orientada hacia la vida interior, hacia el claustro, ¿sí?, a la acción de los oficios religiosos sin participación del pueblo. Entonces vamos a tener abajo de los abades los priores, y abajo de los priores tenemos frailes, monjas y monjas, que son hombres y mujeres que dedicaron su vida a Dios, pero lejos del mundo, más bien dentro del monasterio y obedeciendo los mandatos y votos que establece esa orden religiosa, ¿sí? Obediencia, pobreza, castidad. A partir de ahí tenemos una clara división dentro de los cleros regulares, y es la de las órdenes mendicantes. Este tipo de orden religiosa hace voto de pobreza y renuncia a todo tipo de propiedades o bienes, es decir, creyendo de que las propiedades materiales, los bienes materiales pueden provocar en el espíritu del hombre sentimientos de ambición, de codicia, ¿sí?, y dándole pie a pecar para conseguir esos bienes. Ellos lo que hacen es renunciar a esos bienes materiales haciendo un voto de pobreza. Y la palabra mendicante significa pedir limosna. Entonces, ellos no tienen bienes propios que generen recursos, que le dejen ganancias o ingresos. Entonces, para subsistir lo que hacen es pedir limosna.
es decir, que viven en una situación de extrema pobreza. Por ejemplo, San Francisco de Asís decía que tenía un solo par de sandalias, una sola túnica, y dormía en el piso poniendo un trozo de leña como si fuera almohada. Un ejemplo, un extremo de esos votos de pobreza. Bien, la orden monástica es la otra categoría que les decía. En este caso viven dentro de un monasterio y su trabajo consiste en trabajar, por ejemplo en la agricultura o algún tipo de artesanía, y orar. O sea, trabaja y ora eran las dos líneas de acción dentro de un monasterio. Su vida era contemplativa, leyendo, estudiando, conociendo la vida de los santos, conociendo la vida de los apóstoles, leyendo la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, las fundaciones de estos monasterios se llevaban a cabo en el desierto, puesto entre comillas. Desierto era una zona alejada de los centros urbanos, y es una tradición que comenzó en Europa, ¿sí? Con sacerdotes ermitaños que vivían alejados de la cultura y de las ciudades, llamados también monjes de clausura o de encierro. Ese encierro podría ser más o menos rígido. A veces podían salir a la ciudad y buscar algún medicamento o algún recurso indispensable para su vida, y otras veces se mantenían mayormente encerrados. Entonces, ora et labora era el refrán: reza y trabaja, la actividad que tenían que hacer. Estos sacerdotes por lo general eran hermanos legos que hacían la tarea de trabajar físicamente. Lego quiere decir que no tienen formación o preparación, es decir, eran curas completamente analfabetos. Y aquellos curas que han tenido la suerte de provenir de una familia de posición acomodada y que habían tenido la posibilidad del estudio, llevaban a cabo la tarea o el trabajo de tipo intelectual, ¿sí? Generalmente eran copistas, se encargaban de escribir libros, transcribir, por ejemplo, Biblias o Evangelios, para que el material de lectura siempre estuviera presente en las distintas parroquias. Y en la fotito anterior veíamos que en la columna de las órdenes regulares teníamos monjes, frailes y curas. Vamos a ver un poquito de qué se trata. Los monjes son sacerdotes que hacían de puente entre Dios y los hombres, administrando los bienes espirituales. Un ejemplo: dar la hostia, ¿sí? Y tomar la confesión de los fieles. Esa es su tarea, ¿sí? Es decir, un monje podría ser un sinónimo del cura actual, ¿sí? Los frailes viven como los monjes, pero la diferencia es que se retiraban de las ciudades. Los monjes se iban entonces a los monasterios de la zona rural, del campo, mientras que los frailes vivían en la zona urbana. Y los curas de aquella época eran aquellos a los que se le habían destinado una parroquia. O sea que por muerte o por vacancia de esa parroquia, no tenía un titular, a un sacerdote se lo destinaba a esa parroquia para que se hiciera cargo de la misma, ¿sí? Por ejemplo, ahora que falleció el obispo Melitón, en Concepción se ha nombrado al padre Fabián para que se haga cargo de no solo de la parroquia de Concepción, sino también de la diócesis de Concepción, hasta tanto desde el Vaticano se nombre un nuevo obispo, un reemplazante, podríamos decir. Los clérigos regulares. Estos sacerdotes viven en comunidad y su función principal es promocionar el culto divino y procurar la salvación. Ustedes saben que los católicos tenemos la obligación de asistir una vez por semana a misa, y que el día establecido es el día domingo. Por lo tanto, la función de los sacerdotes es revivir domingo tras domingo la vida, pasión y muerte de Jesús acá en la tierra, procurando de esa manera hacer vivir el aspecto espiritual de la comunidad
¿sí? En este caso, los clérigos regulares lo hacían puertas adentro del monasterio y los clérigos seculares lo hacían puertas afuera hacia la comunidad. Las órdenes religiosas entonces lo que vienen a hacer acá en América es enseñarle a los indígenas rudimentos de la vida civil. ¿Qué significa esto? Aprender técnicas de agricultura, aprender técnicas de algunas artesanías como por ejemplo textiles o trabajo de cuero, trabajo de metales, etc. Y de esa manera, enseñándoles un oficio, los incorporaban a la vida civil dentro de una sociedad que ya no era la sociedad comunitaria del neolítico, sino una sociedad occidentalizada, una sociedad en la que los valores europeos se iban implantando sobre los valores americanos de los pueblos originarios. Y en el plano de lo religioso, la evangelización implicaba borrar todo el pasado religioso, destruir los templos, olvidar los ritos y tradiciones que ellos tenían y adoptar los ritos y tradiciones y edificar los nuevos templos que respondían a la fe católica. Entonces, la misión de estas órdenes religiosas se llevaba a cabo en la zona rural a través de escuelas agrícolas o en la zona urbana a través de escuelas de tipo artesanales o industriales, y lo esencial era imponer disciplina para que de esa manera los indígenas pudieran ir recibiendo estas enseñanzas, aprendiendo la agricultura, los oficios, inclusive también las artes y las letras. A cambio de esta acción, la iglesia cobraba el diezmo. Es una especie de impuesto sobre la renta, es decir, que equivalía a la 10ª parte de las ganancias obtenidas por cada súbdito en un año. Quizá a usted le suene familiar la expresión impuesto a las ganancias, ¿sí? En donde cuando una persona supera un ingreso X, creo que está más o menos en 150.000 pesos, tiene que comenzar a pagar un porcentaje de impuestos sobre esa renta, sobre ese ingreso. Bueno, algo por el estilo era el diezmo. Todo lo que un súbdito podía obtener como ganancias a lo largo de un año, debía entregar el 10%, la 10ª parte de esas ganancias, a la Iglesia Católica. Y el diezmo era utilizado para cubrir las necesidades de los sacerdotes que no trabajaban por un ingreso y también para pagarle un tributo a la corona. Lo demás era enviado al Papa, que se encargaba de distribuir ese ingreso en las distintas comunidades cristianas de acuerdo a su criterio. Bueno, hasta acá entonces llegamos con el tema de hoy, las órdenes religiosas en América. Después ustedes van a encontrar en la plataforma algunas lecturas adicionales, algunos videos para ilustrar un poco más el tema y un apartado para que entreguen una actividad. Bueno, les deseo que estén muy bien, sigan cuidándose. Hasta pronto.